Amigos de EWTN Noticias, es un gusto y una bendición estar nuevamente con ustedes esta semana. Todos han visto probablemente las noticias aquí en nuestro noticiero diario o han leído en Así Prensa la decisión del obispo de Alajuela en Costa Rica de destituir de su función a un sacerdote, penalizándolo con 6 meses fuera de su ministerio y fuera de su parroquia, por supuestamente haber desobedecido al obispo. Y pongamos las cosas en contexto para ver de dónde viene esto. Como saben ustedes, el Papa Francisco publicó un motu proprio para limitar la celebración de la misa que conocemos como la misa tradicional, algunos le llaman la misa tridentina, que no es un nombre correcto, ¿no? Pero que fue, digamos, fundamentalmente sancionada, no iniciada, porque ya tenía algunos siglos, pero fue sancionada, digamos así, en el Concilio de Trento, y por eso se le llama la misa tridentina. Pero es básicamente la misa que se celebraba universalmente en latín en toda la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, esta misa se la conoce, como digo, con distintos nombres. Utilicemos el nombre común de misa tradicional en latín. Y que es muy distinto, obviamente, a la misa que celebramos en los que se conoce como el Novus Ordo, ¿no? El nuevo ordinario de la misa, que fue aprobada por el Papa Pablo VI después del Concilio Vaticano II y como consecuencia de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y que son las misas a las que nosotros habitualmente asistimos, ¿no? El Papa Benedicto XVI quiso mantener la riqueza de esa misa que por siglos se había celebrado en la Iglesia, y estableció en su documento Summorum Pontificum que la misa en la forma extraordinaria, en el rito latino, se iba a mantener, y esta iba a ser la misa tradicional en latín. Y en muchos países esta misa se recuperó, porque antes de la intervención del Papa Benedicto XVI, esa misa solamente podía celebrarse de forma muy restringida y con permisos especiales. El Papa Francisco ha decidido retirar esos permisos que el Papa Benedicto XVI había dado, porque él considera que quienes celebran la misa tradicional en latín se han convertido en causa de división al interior de la Iglesia. Sobre esto, muchas autoridades que saben mucho de este tema ya han comentado, entonces no voy a entrar en este problema. Voy a entrar en el problema de la arbitrariedad y la ignorancia, que son gravísimas y que han llevado a esta decisión del obispo de Alajuela en Costa Rica de suspender a este sacerdote e incluso enviarlo a un lugar de tratamiento espiritual y psiquiátrico. Este sacerdote celebraba efectivamente, hasta el motu propio del Papa Francisco, la misa tradicional en latín para una comunidad que llevaba el nombre del documento del Papa Benedicto XVI, Summorum Pontificum, ¿no? Este grupo tenía obviamente la protección del documento Summorum Pontificum, llevaba su nombre, y en la diócesis de Alajuela celebraban la misa en forma extraordinaria. Después que sale el documento del Papa Francisco, los obispos de Costa Rica deciden en grupo prohibir la misa tradicional de latín en todo el territorio, que por si acaso no es lo que pedía el Papa Francisco. El Papa Francisco dijo que cada obispo debía discernir cómo iba a ser la transición, quiénes tenían permiso para celebrarlo, es decir, restringiendo efectivamente la celebración, pero según el criterio del obispo. Este grupo va donde el obispo de Alajuela, le pide permiso para poder seguir celebrando, como dice el documento del Papa Francisco. El obispo dice que no,
Muy bien, es su decisión, él tiene la potestad para decidirlo, y estos laicos, estos fieles, deciden aceptar la decisión del obispo con mucho dolor de corazón, porque están acostumbrados, ¿no? y espiritualmente conectan mejor con la misa tradicional en latín. Entonces el sacerdote les ofrece una alternativa inteligente, les dice, mire, celebremos la misa del Novus Ordo, es decir, la misa que todos celebramos, ¿no? Algunos sacerdotes mejor, otros sacerdotes peor, unos sacerdotes con reverencia, los otros lo convierten en una fiesta y una payasada, pero básicamente el misal del Novus Ordo aprobado por el Papa Pablo VI, la misa como la celebramos. Pero ese misal permite varias cosas, y entre ellas permiten que la misa del Novus Ordo, o sea, la misa que ustedes y nosotros en nuestra gran mayoría participamos dominicalmente o diariamente, se celebre en latín y se celebre ad orientem, es decir, lo que la gente llama de espaldas al pueblo, entre comillas, que es una pésima expresión, porque es en realidad que todo el pueblo de Dios, liderado por el sacerdote que representa a Jesucristo, estén orientados hacia la presencia del Señor, ¿no? Entonces, esa se llama ad orientem porque los altares se ponían en el oriente donde salía el sol, ¿no? Entonces, de ahí el nombre que es hacia el oriente, ad orientem. Entonces, eso está completamente permitido por el misal, ¿no? Y el misal y las normas del misal son universales. Entonces, el obispo suspende a este sacerdote inmediatamente porque dice que el sacerdote está desobedeciendo. ¿Y por qué dice que está desobedeciendo? Porque el sacerdote está celebrando una misa en latín y ad orientem. Y el obispo no sabe o no quiere ver, no sabemos, porque el obispo no ha hecho declaraciones, nosotros hemos buscado sus declaraciones, no dice si es que simplemente se confundió y él no sabe que la misa del Novus Ordo, legítima, que no tiene nada que ver con el motu propio del Papa Francisco, se puede celebrar ad orientem y en latín. De hecho, yo asisto a algunas misas que se celebran de esa forma y me hacen un gran bien espiritual y a todos los que estamos ahí presentes. Entonces, que nosotros tengamos un obispo que cree, piensa o prohíbe algo que no está prohibido es extremadamente problemático y pone el peso en nosotros, en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos tenemos que tomarnos nuestra fe en serio y saber qué cosa es la Santa Misa. Y no asistir simplemente como quien asiste a una reunión escolar donde nadie está interesado y está mirando el reloj para ver cuándo se acaba, ¿no? Y mientras nosotros no seamos esos católicos bien formados y orgánicos, que nos tomemos nuestra fe en serio, vamos a tener autoridades eclesiásticas que nos merecemos. Pueblo ignorante, de ese pueblo va a salir el clero, de ese clero van a salir los obispos. Los dejo en compañía de la mejor información EWTN Noticias.